Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches, Padre. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta reunión bíblica donde vamos a agradecer al Señor esta presencia y este inicio del tema de hoy. Vamos a seguir insistiendo un poco en el tema hasta que lo planteemos bien y vamos a iniciar con la presentación de la oración inicial para que todos la vamos mirando y la vamos haciendo muy nuestra, apropiándonos en esa en ese compartir y en esa invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos fortalezca y bendiga nuestro encuentro. Nos preparamos para la presentación y para ir participando nosotros con nuestra reflexión. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón. No, pero venga, yo le pongo el padre que está diciendo. Vamos, si escucharon toda la oración, fue que se nos cayó la conversación. No, Padre, no se escuchó, no se escuchó. No, Padre, no se escuchó. Voy a volverla a repetir. Ustedes me dicen cuando salga en pantalla, sí, que ustedes la puedan ver. Bueno. Está bien, Padre. ¿Ya la ven? Bueno. Todavía Se la repito otra vez. Sí, Padre, por favor. la oración no está en pantalla. Bueno, No, vamos a hacerla ahora sí. no la estamos viendo. Que no está. Espere un momentico para que se vea. Es que hay unos que tienen una línea
Exacto. Una interferencia. Bueno, hasta que yo no pueda ver ahí bien, porque esta pantalla no me deja ver. Es que es lo que La pantalla de ahí no me la deja. Por favor, desactiven el micrófono porque se está haciendo interferencia. Desactive el micrófono, por favor. Buenas noches. Por favor, el micrófono lo desactivan, por favor. Desactive el micrófono. Don Alejandro Flores. Desactive el micrófono. Ya. Vamos a tener un poquito de paciencia porque en algunas zonas de Cali la señal está muy débil. La señora Gladys Beatriz también, por favor, desactive el micrófono. Gracias. Vamos a tener un poquito de paciencia, por favor, y nos confirma si están viendo la pantalla. No, no se está viendo la pantalla. Me gusta más cuando ustedes hablan. Bueno, no se angustien un momentico que la señal en algunos sectores de Cali está un poco débil. Nos confirman cuando la logren ver. Desactive el micrófono, que eso también hace que la señal no sea buena. Lo más seguro es que Por favor, desactiven los en la misma micrófonos. línea, por eso está haciendo esa interferencia. El celular que está Ya se está viendo la pantalla. Por favor. Ya se ve la Ya pantalla. se está viendo la pantalla, padre. Pero Gladys, por favor, a Gladys le pedimos que desactive el micrófono. La pantalla, la oración. Ya, desactivamos. Bueno, vamos a escuchar la oración. Espíritu Santo, presento ante ti a tu intimidad, a tu amor, mi rostro de discípulo, de discípula. Me reflejo en ti, Espíritu Santo. Realiza en mí la obra de sanación, liberación y salvación. Que hoy nazca de nuevo, que nazca como un ser nuevo, del seno de tu fuego, del aliento de tu viento. Amén. Bueno, a mí me habían pedido que por favor repitiéramos un poco el Aleluya colombiano. Entonces vamos a hacer esa repetición para que nos vamos aprendiendo este canto que es muy bonito. Dice así: la palabra de Dios, como lluvia cayó, nos saldrá de nosotros sin antes cambiarnos, prodigio de amor, es semilla de luz para la humanidad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. El Espíritu da frutos de comunión, lo sentimos con fuerza, nos quema por dentro, cosecha de amor. Vamos pues a buscar la justicia y la paz. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. A los pobres llamó, somos pueblo de Dios. Compartimos la vida, la fe, la palabra, regalos de amor. Nos envía Jesús, anuncia la verdad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. A ver.
Vamos a pegarle otro ensayito para ver si nos quedamos acordando de la letra, A ver. La palabra de Dios, como lluvia cayó, no saldrá de nosotros sin antes cambiarnos prodigio de amor. Es semilla de luz para la humanidad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. El Espíritu de comunión, vivimos con fuerza, nos quema por dentro, cosecha de amor. Vamos pues la justicia y la paz. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. A los pobres llamamos, somos pueblo de Dios. Compartimos la vida, la fe, la palabra, regalos de amor. Nos envía Jesús, anunciar la verdad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Bueno, cójame esta guitarra. Bueno, no, vamos a continuar entonces. Pero vamos. Bueno, vamos a iniciar con un tema sobre. Aquí no cambia. Vamos a hacer una introducción al tema que venimos realizando. Recuerden, el tema que dejamos en punta fue sobre el libro de la Biblia. Y hoy vamos a tener esta introducción y le vamos a poner mucho cuidado porque allí es donde está ya la claridad para comenzar entonces con otros temas en la Biblia. Dice así, la Biblia, interpretación religiosa del pueblo de Israel. No está diciendo que el pueblo de Israel haya buscado para hacer la Biblia una verdad científica, sino una interpretación desde su vida religiosa. Y que vivió su historia y poco a poco fue recogiendo la memoria escrita de su caminar. En ella se descubre el actuar de Dios en la vida del pueblo. Nos acercamos a conocer los libros de la Biblia, simbolizada en un árbol. Dios nos presenta a la Madre Tierra, fecunda y portadora de vida. De lo profundo de sus entrañas nos da el alimento necesario para sostener la vida. Ella, la Biblia, acoge la semilla, brota y crece desprevenidamente y la fuerza de su savia es conducida por las raíces hasta las ramas y las hojas de las plantas para producir el fruto. Ese símil lo vamos a utilizar cómo se va produciendo la Biblia. El árbol en crecimiento tiene como tronco a Jesús, que unifica y da sentido a la historia. Así como las ramas producen las flores y los frutos en las plantas, así la riqueza en la vida del pueblo de Israel ha transmitido la historia de lo que se escribió. Esta maravillosa memoria está reflejada en cada libro de la Biblia. Recordemos el papel fundamental de las raíces. Cuando nosotros hablamos en nuestra familia de las raíces
inmediatamente se nos va a la mente hacia los ancestros, hacia nuestros abuelos, hacia aquello que le dio origen a nuestro caminar. Entonces, recordemos ese papel fundamental de las raíces para el crecimiento y la vida del árbol. Ellas sustraen las sustancias necesarias para alimentarlo. Pues asimismo, en la vida del pueblo de Israel, encontró desde sus raíces la experiencia de opresión que vivió y al mismo tiempo la presencia del Dios liberador que viene a liberarlo. Esas raíces o contextos vienen a ser de diversas índoles, culturales, sociales, políticos, económicos y religiosos, que permitieron darle forma al libro de la Biblia. Entonces, hoy nosotros, los hijos y las hijas de Dios, nos miramos al espejo de este árbol y recogemos los frutos de la justicia y del amor que allí fueron producidos y actualizamos en nuestras vidas la riqueza del caminar del pueblo de Israel, pero no para dejarlo como una historieta por allá o como una historia en la Biblia, sino para realizar nuestra propia marcha en el presente, en lo que estamos realizando nosotros ahora. Ahí queda claro entonces que esa interpretación que se hizo de la historia, que es una interpretación religiosa y donde se encuentra las manifestaciones de Dios liberando a su pueblo de la opresión, es donde nosotros entonces tomamos como un espejo para aplicarlo también ahora, como según se hizo allá y según nos dice que hicieron nuestros antepasados con la presencia de Dios, ¿cómo hacemos nosotros hoy con esa presencia de Dios? Bueno, esta es la introducción. Ahora vamos a pasar a lo que dice un poco el principio de la introducción. Vamos a recordar un poco ese árbol que se está formando con todo el pueblo. Bueno, aquí no pudimos colocar las raíces y todo eso, pero ahorita lo vamos a continuar a ver. Aquí tenemos la presencia de un árbol en mi tierra y en el campo, por allá en donde yo viví, en Sopetrán, Antioquia. Ese árbol tiene un nombre, lo llamamos guayabolizo. Y es muy, fíjese, las raíces y luego los cañones que son fuertes. Este árbol se sirve los campesinos para ponerlo de barrera en los alambrados, para que dura hasta entre 7 y 12 años un poste. Y este árbol está representando ahí la figura de Cristo, que está en el centro, porque lo que vamos a mirar aquí es como la Biblia, que se abre ese espacio entre Antiguo y Nuevo Testamento. Necesito que las personas que no se han familiarizado todavía con los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, los vamos aprendiendo, porque esa va a ser una de las preguntas de la tarea que vamos a dejar. Entonces, empecemos mirando en esas hojitas la aparición de los libros. Entonces, ahí tenemos al Génesis, aquí tenemos al Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia que como grupo se llaman Pentateuco. Necesito que se los aprendan de memoria. Luego vamos a mirar por acá los otros que siguen, los libros históricos, Josué, está también Jueces, está también Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, y ahí tenemos a Tobías, de los libros sapienciales, Judith,
Ahí está Esther. Allá tenemos en el extremo, tenemos primera y segunda de Macabeos. Y aquí teníamos los salmos ya por adelantado y aquí va a aparecer Job, sapienciales. Y aquí tenemos a Proverbios. Aquí tenemos a Cantares. Aquí tenemos a Sabiduría y Eclesiastés. Aquí tenemos Eclesiástico y aquí tenemos el libro de las Lamentaciones. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ahí van, esos son los profetas. Miren cómo nos vamos aprendiendo los profetas así seguiditos. Ageo y Zacarías, Malaquías. Y aquí comienzan los del Nuevo Testamento. Ah, sí. Entonces, toda esta parte de acá está funcionando con los libros del Antiguo Testamento. Y en esta partecita de acá de la derecha vamos a tener los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego vamos a tener aquí los Hechos de los Apóstoles. Aquí vamos a tener las cartas de Pablo, pero recuerden que las cartas de Pablo son 7 originales de él y otras 7 que son de su escuela. Por lo tanto, forman lo que llaman el Corpus Paulino, que son 14 cartas. Y después están aquí las cartas católicas. ¿Me ayudas con eso? Las cartas católicas, sí. Bueno, sí. Entonces las cartas católicas que son 1 y 2 de Pedro, las cartas Juan que son 1, 2 y 3 de Juan, la carta de Judas, la carta de Santiago. Y finalmente tenemos como libro del Apocalipsis. Y así le estamos dando la vuelta a todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recuerden que la clase pasada nosotros veíamos que la Biblia no era un solo libro, sino que era una biblioteca y que estaban bien divididos y en Antiguo y Nuevo Testamento y cada uno con una porción de libros, ¿no? Este repaso que hacemos ya en esta forma es una forma pedagógica de volver a repasar todos los libros para que ustedes en la próxima clase ya me traigan bien distinguidos cuáles son los libros del Pentateuco, cuáles son los libros históricos, cuáles son los libros proféticos, cuáles son los libros sapienciales, y luego Se le fue la voz. No escucho.
No estamos escuchando, padre. Se le está yendo la señal, padre. Un momentico, por favor, paciencia, porque se está yendo la señal y entonces ustedes tengan paciencia. Si no hablamos es porque estamos aquí bregando a organizar la salida de todo como íbamos, ¿sí? Espere que aparezca en pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? No, todavía no. Ay, es que esto no le puedo mover de ese rotico. Ay, Dios mío. Donde estuviera yo solo me estaría muriendo. Tira el micrófono. Está activado. Está ahí. No está atrásito. Muy bien, entonces, ahora, seguidamente de esto que ustedes ven aquí que apareció, ustedes imagínense en una cosa. Si ese árbol tiene un tronco y ese tronco es Jesús, y Jesús está uniendo ahí el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿qué nos falta de ese árbol? ¿Qué nos falta? Ninguno dice. Bueno, entonces vamos a ir a la filmina siguiente y nos vamos a imaginar. Todo esto imaginado porque no podemos hacer el añadido del árbol con las raíces, pero ahora vamos a ver las raíces y entonces aquí dice, tenemos raíces políticas, económicas, religiosas y culturales. O que se fueron desarrollando en medio de la historia política, económica, religiosa y cultural de Israel. Eso es lo que le da el sentido al caminar del pueblo y eso es lo que forman los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que estamos ahí ya con la Biblia abierta en ese sitio. Y eso es lo que nosotros tenemos que valernos como espejo, porque miren, allá en la parte de abajo tenemos la redondez ya de toda la tierra, que no es ni siquiera todo el territorio que existían cuando escribieron los libros, porque recuerden que cuando ese era Asia Menor, el Mediterráneo que es este, mire, ¿ustedes ven la flechita del mouse o no la ven? Sí se ve. Sí se ve la flechita del mouse. Bueno, con esa flechita yo les estoy mostrando lo que ustedes van a ver ahora enseguida en el mapa, que es este mero territorio de acá, vea. Y aquí este es el mar Mediterráneo, vea. El mar Mediterráneo. Y entonces mire que la realidad de ese entonces, según lo describen Hechos 2, en Hechos 2, donde llegan de todas esas partes de Panfilia, de no sé quién, de no sé cuán, que llegaron a recibir la fuerza del Espíritu, dijeron todos los pueblos que están regados en esta área, vea, en esta mera área. Cuando eso no había tanto, no conocían tanto de por aquí, del sur de África, ni Oceanía, ni América del Norte, ni América del Sur. Pero mire que entonces el libro de la Biblia, siendo el escrito de la interpretación histórica del pueblo elegido, hoy sirve como un espejo para orientar, dirigir como una luz la historia real de todos los pueblos. Eso era lo que les quería mostrar hasta ahora. Entonces queda esa parte ya definida. Ahora vamos a pasar a este mapita. Yo quería mostrarles este mapita porque la vez pasada que
que vimos el mapa tenía llanuras y tenía valles y tenía muchas cosas. En cambio aquí podemos distinguir el mapa de Israel, pero con todos los afluentes, con todos los ríos. Por aquí vemos un río que está más arriba de Tiro. Recuerden que Tiro y Sidón ya están fuera de la tierra de Jesús, de la tierra de Israel. Pero aquí vemos el lago de Ule, ya pequeñito acá, este pequeñito. Y ese tiene unos afluentes que lo llenan, de aquí de arriba. Y de aquí del lago Ule baja la corriente y llega al mar de Genesaret, vea que tiene varios nombres, vea, mar de Kineret, mar de Galilea, mar de Genesaret y mar de Tiberíades. Entonces tiene todos estos nombres este mismo mar interior. Miren que esto, comparado con el mar Mediterráneo, que es todo esto, es nada, es nada. Sin embargo, pues los de Israel disfrutaban su mar interior. Y de ahí, de este mar de Galilea, entonces se desprende el río Jordán. Ustedes aquí pueden leer, río Jordán. Es todo este que baja hasta el Mar Muerto. Y este Mar Muerto... Mapa, padre, qué pena. ¿No se está oyendo? Señor. Yo me arrimo un poquito más, a ver. Pero nosotros no. Es la señal de Dios. ¿Qué es la señal de ustedes? Porque aquí estamos mostrando el... Yo estoy viendo bien. Reinicien nuevamente el dispositivo. Padre. Los Sí, que es que ya- tienen dificultad para ver la presentación, por favor, reinicien sus dispositivos, por favor. Deben reiniciar sus dispositivos los que no están viendo bien, porque quiere decir que no están activos. Se desactivaron. Por favor, le pedimos a Mateo, por favor, que nos cierre el micrófono. Aquí tenemos entonces el río Jordán que llega hasta el Mar Muerto. El Mar Muerto es como si ustedes se imaginaran un cuerpo con el ombligo chupado para adentro. ¿Por qué? Porque es una depresión, tiene 400 metros bajo el nivel del mar. Por eso es tan salado. Por eso no llama Mar Muerto, porque no tiene peces, no tiene vida allí. Sin embargo, cuando los profetas, Ezequiel y todo eso van a hablar que sale un arroyo que por las 4 puertas sale, y cuando llega al Mar Muerto produce árboles medicinales y cambia las aguas del Mar Muerto por aguas vivas y que producen vida, es una metáfora del profeta que quiere exaltar el río y el manantial de vida que Dios nos proporciona a través de la oración, del culto, de la liturgia, de la vida misma que nosotros hacemos en él. Bueno, vamos entonces ahora a pasar, porque lo que estamos mirando es todos los elementos que necesitamos para ver cómo arrancó la composición de la Biblia. Entonces, este es el mapa. Recuerden que este mapa, aquí por donde les estoy mostrando con la flechita del mouse, de aquí para arriba se llama la región de Galilea, todo esta región de Galilea. Entre esta parte de acá y esta parte de acá, donde dice río Choreque o algo así, que pasa aquí por esta franja aquí se llama la región de Samaria. Y luego esta de aquí para abajo, frente al Mar Muerto y todo, hasta donde dice Gaza abajo y que voltea allá para Egipto, es la región de Judea, donde está Jerusalén, ustedes la pudieron ver, donde está Belén de Judá, donde está la tierra de los patriarcas y donde está por el sur el desierto. Entonces, que lo tengamos bien claro para que también en las otras referencias que vamos a tener después podamos ubicarnos. Bien.
Entonces la pregunta aquí dice, ¿cómo surgió la Biblia? Primero, la Biblia antes de ser escrita fue vivida. Segundo, la Biblia antes de ser escrita fue contada oralmente. Tercero, la Biblia antes de ser leída fue vivida, contada y escrita. En este cuadro pueden ver ahí como 3 rollos. Recuerden que así era que escribían primitivamente la Biblia, en rollos. Y entonces aquí nos dicen que antes del exilio a Babilonia, le pedimos a la señora Margarita que cierre el micrófono. Antes del exilio a Babilonia, en Israel se escribía y se hablaba en hebreo, en un hebreo puro. Mire, aquí está el rollo, dice hebreo. El hebreo era una escritura cuadrática, o sea que era como un cuadro así, y las letras eran así como en cuadritos, como si fueran dibujos, y el idioma no se escribe de izquierda a derecha, como lo hacemos nosotros los occidentales, sino que se hacía de izquierda a derecha. Así que la Biblia hebrea se empieza a leer como por donde nosotros empezamos a leer el Apocalipsis. Y ahí tienen ellos el libro del Génesis y se va atrás, y el libro el libro último de la Biblia hebrea está en lo del Antiguo Testamento, entonces está como donde nosotros tenemos el Apocalipsis. O sea que es un idioma bastante distinto al nuestro, para que nosotros hagamos en nuestro cerebro esa amplitud de que es que de lo que dijo Jesús y de lo que dijeron los patriarcas y en el Antiguo Testamento, hay mucha distancia a la traducción que nos tienen que hacer ahora, ¿ve? Y después en el mismo Israel, por ahí los fragmentos del libro de Daniel, después del exilio babilónico, se empezó a hablar el arameo. El arameo era como una especie de hebreo, pero popular. Entonces, así como los campesinos nuestros hablan de una manera popular, y a veces hasta nosotros los citadinos nos reímos porque cambian palabras o estilos más allá. Así era el hebreo arameo. Y se dice que Jesús habló mucho en arameo. Bueno, porque sin duda le tocaba mucho contacto con el pueblo, pero también, bueno, tenemos que se escribió la Biblia también en griego. Las comunidades judías que por distintas razones y por crisis que iban pasando y en fin tenían que salir de Israel. Entonces unos salieron para Alejandría, otros para Antioquía, otros para todos los pueblos por allá griegos. Entonces los hijos de ellos ya no aprendían tanto el hebreo, sino que venían hablando en griego, y viendo esas circunstancias, entonces se escribía libros precisamente en griego. Y todo el Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego, pero un griego popular denominado koiné. Ahí está, koiné. Entonces, mire que estas son cosas que nos van preparando para entender por qué surgió la Biblia, cómo surgió y a través de qué idioma surgió. Ahora tenemos cómo se dio el proceso de escritura de la Biblia, y ese proceso pasa por 3 momentos o etapas. Primero se da el hecho histórico. Ahí lo tienen ustedes a la derecha. Mire, aquí donde está el perrito con la familia que va ahí, y en fin, nos señalan un hecho histórico. Después ese hecho histórico se queda contando a través de la familia, de padres a hijos, y eso fue lo que se llamó la tradición oral. Esa es la otra etapa,
la tradición oral. Y después los escribas lo pusieron, que hicieron la tradición escrita, lo ponen por escrito. Este proceso lo da todo el compendio de la Biblia, incluso hasta en el Nuevo Testamento. Primero tradición oral, después escrito. Entonces se dan esas tres etapas. Vayan haciendo memoria de esto, porque esto es fundamental para cuando después vamos a comprender lo que vamos a estudiar de los libros históricos, de los libros sapienciales, de los libros proféticos y también del Nuevo Testamento. Ténganme en eso ahí y guárdenlo para cuando sigamos avanzando. Y aquí vamos a avanzar en el proceso de la escritura bíblica. Dice, ¿cuándo se escribió la Biblia? Y entonces yo les voy a señalar por escaloncitos. Mire, aquí para entender este poco de escalas que hay bajando y luego subiendo, hay que mirar qué es la división de la historia por etapas, o por lo menos por personajes y por ciertas etapas, que ahorita las vamos a explicar. Pero miren dónde está Jesús. Miren, aquí está Jesús. Y miren desde dónde arrancamos en la historia de Abraham, año 1800 antes de Jesús. Vean, aquí están Sara y Abraham, y los que se fueron formando, ellos son la representación de una cantidad de patriarcas y matriarcas que le fueron dando vida a esas etapas de formación del pueblo de Israel. Entonces no fueron solamente Abraham, Isaac y Jacob, que siempre somos los que mentamos como los patriarcas en la Biblia, incluso incluimos a Moisés, que ya fue el liberador, pero no fueron ellos solamente, ellos fueron los que se alcanzaron a destacar para escribir en los libros de la Biblia. Pero sí hubo cantidad de patriarcas y matriarcas. Entonces, de 1800 se calcula hasta el 1300 con Moisés, después hasta el 1200 con Josué. Recuerden por ahí que el pobre Moisés no pudo llegar sino hasta cierta parte donde Dios le permitió ver la tierra prometida, pero desde lejos. Se murió y lo dejaron por ahí, y el único que entró fue Josué con el resto de tribus. Y eso fue en el año 1200. Y en el año 1000 está David, que es cuando empieza la monarquía. Y recuerden que los reyes principales que destaca la Biblia es Saúl, David y Salomón. Y ya pare de contar, porque otros 18 reyes que hay por ahí, unos en el sur y otros en el norte, por la división, ya esos como que no los conocemos mucho. Y entonces tenemos es como la etapa de la monarquía. Y en esa etapa de la monarquía hay un surgimiento muy interesante, que el mismo pueblo pidió que lo dirigieran monarcas, o sea, reyes, y cuando empiezan los reyes, a surgir los reyes, con David y Salomón, empiezan a surgir también los profetas. Y los profetas ahí hablan del año 800 antes de Cristo. Recuerden que ahí un rey que lo tenían hasta mejor que el rey David, llegó a ser el rey Josías, que incluso hizo una reforma en el pueblo, y eso lloraron porque volvieron a encontrar las Sagradas Escrituras por ahí metidas en un hueco, o no sé cómo fue. Y esos fueron los de la reforma. Pero miren, la crisis tan bárbara que sufrió Israel ya fue con el exilio. Mírenlo aquí está después de Josías, el exilio que se dio en el año 587 al 539, como 50 años de exilio en Babilonia con Nabucodonosor. Y en ese tiempo animaron los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, y en fin,
En todos esos escritos está esa historia de esa crisis tan bárbara que sufrió Israel. Luego están los restauradores. Recuerden por ahí de Esdras, Nehemías, y bueno, Zorobabel y no sé quién, que estuvo al frente de esa restauración. Y viene un tiempo en que surgen las novelas, que también hay un género que se llama novela en la Biblia, donde está el libro de Ruth. Y finalmente en el año, la mayor literatura que ya se puso por escrito de todo eso que venía desde atrás fue después del exilio. Por eso ese primer capítulo del Génesis que nosotros ya leímos, admirando la creación y la vida que Dios creó como libro primero, se escribió ahí en el exilio después de eso. Entonces, para que vayamos pensando que el libro de la Biblia es complicado y que hay que saber las claves para poderlo interpretar bien y no hacerle decir cosas que no dice la palabra de Dios. Entonces, escritos ahí del año 400, en el año 300, en los libros de los Macabeos, en el segundo siglo antes de Cristo, 200, y en el año 100 ya ahí termina la profecía del Antiguo Testamento y ya viene la persona de Jesús, que ya para nosotros es más conocido. Pero antes que Jesús estuvo el profeta Juan Bautista, que corresponde todavía a los del Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento. Recuerden el encuentro que hubo entre María e Isabel, que Juan saltó de alegría en su vientre porque la saludó la madre de su Señor. Y ahí, después de Jesús, comienza en el año 50 a escribir Pablo. Pero mire, comenzó a escribir en el año 50. Y luego viene en el año 70 los evangelistas, Marcos, Lucas, Mateo. Lucas y Mateo se basan en el Evangelio de Marcos, por lo tanto Marcos es el primer evangelista. Y luego hacia el año 100, por allá, 97, está el Apocalipsis o el libro de Juan, el evangelista Juan, ¿no? Entonces, aquí en la parte de abajo nos muestran las tradiciones orales cuando se fueron como colocando por escrito. Dice en el año, bueno, ya voy a terminar, en el año 1000, por ahí que está David, con los Salmos y el Pentateuco. En el año 800 los profetas. En el año 500 entonces los libros históricos. Y así sucesivamente ya en los años 400 y 300 los libros sapienciales. Y finalmente también los libros de los Macabeos antes de Jesús. Entonces miren lo complejo que es la escritura de la Biblia. Es una biblioteca, pero que recorre la historia, y después vamos a entrar a explicar que en eso, ahí dice, todo esto indica que la Biblia tardó en escribirse tal como la encontramos ahora, unos 1350 años. Bien, y entonces después tenemos que mirar las distintas tradiciones orales, en cuántos grupos se dividía, qué documentos o fuentes tenía. Y de acuerdo a esas fuentes, entonces después empezar a desglosar los géneros literarios. Nosotros no podemos leer una poesía que es un salmo igual que lo que leímos allá al principio de la creación, o una narración, o una súplica, sí, porque entonces son distintos géneros literarios, y ahí es donde nosotros tenemos que caer en la cuenta que no se puede interpretar lo mismo una poesía que una prosa o que una
súplica, un ay, 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 una lamentación. ¿Ve? Y ahí tenemos pues entonces que esta fue la clase que yo les pude preparar hoy y que espero que les haya quedado bien claro, y cuando les lleguen el videíto, repásenlo para que vayan quedando bien conformados y que podamos hacer un estudio bien serio de la Biblia para que posteriormente podamos hacer unos buenos análisis. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien tenía algo para agregar? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, es el padre. momento de conversarla. Yo quiero hacer una ¿Quién la pregunta. tiene? A ver. Yo quiero hacer una A ver, pregunta. dígame, Sí. Miriam. Sí, en Miriam. cuanto... Padre, es que yo quisiera saber por qué el lago tiene varios nombres. Ese lago tan pequeño tiene 4 nombres. ¿Por qué eso? Sí. Lo que pasa es que hay muchas cosas que ver ahí. ¿Por qué se llama Lago de Galilea? Pues porque Galilea es la región, ¿cierto? O sea que depende de los contextos en que se fueron haciendo los escritos, se le fue dando los nombres. Ah, ya. ¿Cierto? Sí. Rosa María. Sí, padre. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Sí, Le agradezco cuénteme. mucho su formación, su encuentro con nosotros. Ah, bueno, con mucho cariño, con mucho gusto. Gracias. Me alegra conocerle. Pronto, después de que pase, que tengo una opción de encontrarme con ustedes por allá, llego. Muy bien, Rosa María. Gracias, padre. ¿Alguna pregunta? Pues, padre, no, todavía no estoy. Por ahora no. Bueno, Gladys. Me dedicaré a estudiar y María. pronto haré una Rosa pregunta María. que tenga dudas. Muy bien, Rosa María. ¿Quién otro? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, apunten en el cuaderno la tarea que les dicté. Que se aprendan para la próxima clase bien los libros del Antiguo Testamento por grupos. ¿Sí? Se aprendan por grupos los libros del Antiguo Testamento. Sí, o sea, si los libros del Pentateuco son 5, aprenderse los nombres. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿Cuántos son los libros proféticos? ¿Cuántos son los libros sapienciales? Los 7 sapienciales. Él pide eso como el tarea, que lo podemos aprendernos para dentro de 8 días. Que se los Por favor, cierren el micrófono y dejen hablar al padre, por favor. Cierren el micrófono y dejen hablar al padre, por favor, que está dictando la tarea. Rosa María. Rosa Sí, María. padre. Cierre presente. el micrófono. Cierre el ¿Cómo dice? micrófono, Rosa María. Espérate, aprendiendo. Ah, bueno, tranquila, ya quedó cerrado, muy bien. Entonces la tarea es muy sencilla. Ustedes vieron que hay unos grupos en el Antiguo Testamento, grupos de libros. ¿Cuáles grupos? El Pentateuco, tiene 5 libros. Los libros proféticos, los libros históricos, los libros sapienciales, y entonces cada designación tiene una serie de libros. Ojalá que se los puedan aprender un poquito de memoria o que por lo menos ojeen el Antiguo Testamento y lo sepan ubicar. De tal manera que si yo les digo, por ejemplo, ábranme la cita de
el primer libro de Samuel en el capítulo 8, que ustedes ya sepan ir a buscar más o menos por dónde está el libro de Samuel y que no me lo vayan a buscar en el Nuevo Testamento, porque se sabe que pertenece al grupo de los libros históricos del Antiguo Testamento. Entonces, como ir aprendiendo esas ubicaciones. Yo esto lo estoy diciendo y sin duda para las personas que ya manejan la Biblia, pues lo pueden sentir como, pero yo lo digo para las personas que apenas están empezando, que les va a costar más y que necesitamos que tengan esa práctica para poder que cuando hagamos una explicación rápida, necesitamos que sepan también ubicarse rápido. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho esta presencia y los espero que sigan muy entusiasmados en este camino. Con mucho gusto, padre, y muchas gracias a usted. Bueno, hasta luego, pues. Gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, Padre. Gracias por Padre, del Hijo y del Espíritu Gracias, Santo. Padre. Amén. Amén, Padre. Gracias, Padre.